Bendiciones, bendiciones, amados hermanos, que Dios los bendiga en esta tarde. Vamos a comenzar en este momento a compartir la transmisión del estudio de Santiago. Y vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, gracias, Señor amado, por las bendiciones de este día. Y te damos gracias, Señor, en este momento, porque estamos listos para compartir la enseñanza de esta tarde. E invocamos la presencia de tu Espíritu Santo y te pedimos, oh Dios, que a través de la enseñanza nos instruyas, Señor, nos enseñes, Padre, para que podamos darnos cuenta, mi Dios, la profundidad de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, aconséjanos y permite, Señor, que cada uno de los que van a escuchar el mensaje, la palabra de esta tarde, en cada uno de ellos haya un corazón dispuesto para que la semilla, Señor, sea sembrada en ellos y podamos crecer en conocimiento y en sabiduría. Ayúdanos, Señor. Manifiéstate, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortalécelos. Sabemos de que tal vez es hora de que vienen cansados de sus trabajos, pero fortalécelos, Padre, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan estar lúcidos y poder así asimilar la enseñanza de este día. En tus manos me encomiendo y te pido que pongas gracia, entendimiento, y que seas tú a través de tu Espíritu Santo, administrando mi vida y administrando la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, bienvenido cada uno de ustedes que está conectado o se va a conectar. Damos gracias a Dios por el privilegio, por la oportunidad que se nos brinda el ser portavoz de Dios. Vea que esa posición es fuerte. Solamente el ser portavoz del presidente de un país es importante. Y ahora usted y yo somos los portavoces del reino de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Pero bien, vamos a entrar al estudio de esta tarde. Y el tema de la enseñanza de hoy es la subsecuencia anterior. La fe produce sujeción a Dios y a la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando en el capítulo 4, versículos del 7 al 12. Hoy sí vamos a terminar, primero Dios, con estos versículos. Y la semana anterior les dije de que nos quedamos, solamente estudiamos el versículo 6, ¿verdad? Y que literalmente leímos los versículos subsiguientes, porque había enseñanza muy importante y que necesitamos ir despacito en cuanto a esta enseñanza para poderla asimilar. Pero bien, entonces el estudio de hoy, vamos a pasar un punto muy importante. Y es en vista de que cuando nosotros vemos a personas, amados hermanos, pasar por situaciones difíciles y vemos cómo Dios se manifiesta, los levanta, los fortalece, los conforta, entonces podemos decir de que vale la pena el conectarse para poder aprender. Y hoy vamos a experimentar algo. El punto de la enseñanza sistemática. ¿Por qué? Porque cuando la enseñanza sistemática nosotros encontramos algo que estamos exponiendo, ¿verdad? Entonces el texto nos muestra algún punto doctrinal que es relevante. Yo necesito escarbar o profundizarme más y mejor y podérselos explicar a ustedes. Por eso es muy importante hacerlo, ¿verdad? Hoy vamos a toparnos con un puntito que es doctrinal, por lo que la ayuda de Dios es muy valiosa, amados hermanos. Es un estudio
pero estamos tratando de compartirle el estudio, desgranándoselo. No estamos dando un estudio literal. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ok, vamos al versículo. No, estamos tratando de detenernos. Yo no tengo prisa y yo espero que usted no tenga prisa para poder entender. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros necesitamos es conocer la doctrina, amados hermanos. Hemos enfatizado eso. Porque si usted no conoce la doctrina y solo recibe predicación, motivación, usted no va a poder aprender a tener un criterio propio y a todo va a decirle amén. Y voy a remarcar esto. ¿Por qué es importante la doctrina? Porque déjeme decirle de que, se lo digo abiertamente, en la iglesia donde nosotros nos congregamos, se enseña de que con el hecho de haber usted aceptado a Cristo verbalmente, ¿verdad?, una confesión verbal, consideran de que usted no tiene nada que hacer, usted no tiene que evangelizar, usted no tiene que buscar a los enfermos y orar por ellos, usted no tiene que salir a predicar el evangelio, usted no tiene nada que hacer, no tiene que hacer nada de eso, porque usted es salvo, porque usted creyó, confesó con sus labios a Jesús. Pero nos damos cuenta de que la Biblia nos enseña que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces es triste y es complejo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con estos hermanos que están llevando esa ideología? No, yo soy salvo, puedo quedarme en la casa, yo no tengo que ir a evangelizar. Y entonces, ¿a quién nos dejó a nosotros para evangelizar? Y le digo, sinceramente, la congregación donde nos congregamos, tristemente, el líder, eso es lo que predica. Y por eso hay muchos cristianos holgazán que no hacen nada. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros le demos la seriedad que amerita el conocer la doctrina bíblica. Porque usted necesita tener un criterio propio. Usted necesita darse cuenta cuando le están diciendo algo, saber, esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no. Y no decir amén, amén, amén. Y eso es lo que muchas veces sucede con los creyentes. Ahora, Santiago nos va a presentar, amados hermanos, cómo el medicamento que trae para esta iglesia. Trae las herramientas para decirles, ustedes necesitan apartarse de las cosas mundanas. Acordémonos que está hablando a una iglesia de judíos cristianos, pero que ellos están practicando ciertas cosas. Hay celos, hay contiendas, hay vanagloria. Y Santiago les insta y les da las herramientas para que ellos puedan apartarse de esas cosas. ¿Verdad? Y una de las cosas primordiales es que debemos de someternos a Dios y a su palabra. Porque alguien dirá, yo me someto a Dios. Pero dígame usted, ¿cómo una persona puede someterse a Dios si no toma el consejo que está en la palabra de Dios? Es incoherente pensar de que nos sometemos a Dios, pero no nos sometemos a su palabra. Es incoherente. Entonces, los versículos de hoy, vamos a estar hablando acerca del versículo 7 y 12. En la lección anterior, Santiago diagnosticó la gravedad del problema que esta iglesia tenía. Pero ahora Él les trae el medicamento para que ellos se curen, para que ellos se sanen el alma de esas actitudes mundanas que los caracterizaban. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el medicamento?
la sujeción a Dios y a su palabra. Y a través de los versículos de esta tarde vamos a explicarles cuál es el resumen de la exégesis del párrafo que vamos a estar estudiando. Exegéticamente vamos a entrar a estos versículos. Y la primera lección de hoy vamos a dividirla en dos partes. La primera, la práctica de la fe produce sujeción a Dios. Esa es la primera parte, versículo 7. ¿Y qué dice el versículo 7? Someteos pues a Dios. Someteos en el griego es eupotasso y sugiere una acción rápida, pero también hace un llamado a la subordinación. O sea, que debe de ser, nos da la idea de que debe de ser algo o el sujetarnos bajo la subordinación, que viene siendo sometimiento. ¿Okay? Esa palabra griega es una palabra con dos palabras, o sea, es una palabra compuesta. Yupo significa debajo, y la otra palabra, tasso, significa colocarse o disponerse. En otras palabras, Santiago nos está enseñando, de acuerdo a este versículo, que en la antigüedad esta palabra se usaba para decir sométase. O también se usaba al decirle a un soldado, póngase bajo las órdenes de su superior. Por eso Santiago nos dice, sométanse a las autoridades superiores. O sea, sométanse, pónganse debajo de la voluntad de las autoridades superiores. Y esta es la medicina, este es el medicamento de Santiago. Que necesitan salir, que necesitan aplicárselo ellos para poder salir del ambiente que están viviendo, de las acciones mundanas que tienen, las reacciones que tienen carnales. La única manera de salir es sujetándose a Dios y a la palabra de Dios. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cuántos de nosotros estamos sujetándonos a Dios y a la palabra de Dios? Déjeme decirle de que, desafortunadamente, mucho cristiano hoy en día ha dejado de escudriñar la palabra de Dios. Por lo tanto, son cristianos que no pueden discernir. Y Santiago les enfatiza a los hermanos de esta iglesia que la medicina que tienen que aplicarse es la sujeción a Dios y a su palabra. Porque la única manera de salir de una mente carnal, de unas acciones mundanas, es solamente bajo la caracterización de lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida. Estar sujetos a Dios. Cuando decimos estar sujetos a Dios, es estar bajo la autoridad de Dios, haciendo su voluntad, obedeciéndole a Dios, dejando de hacer las cosas que muchas veces practicamos, que van en contra del contexto bíblico como del contexto de Dios. La segunda parte del versículo dice, resistid al diablo. La palabra resistir del griego es isteimi y significa pararse firme o disponerse a resistir. Entonces, cuando dice resistir al diablo, está diciendo párense firmes, de modo que el verbo nos muestra la actitud de un soldado que está dispuesto a hacerle frente al enemigo. ¿De qué manera podemos estar firmes? Cuando la palabra nos enseña estar firmes y constantes.
firmes y constantes. Siempre he repetido esto. Se está firme cuando se es constante. ¿Ok? Porque cuando usted está constantemente nutriéndose de la palabra de Dios, usted va a adquirir una firmeza que aunque vengan las tormentas, vengan los ríos, venga el océano, venga el problema que sea más grande, usted va a estar en pie. Firmes y constantes. Y es lo que Santiago nos hace énfasis a nosotros, amados hermanos. Que para resistir al diablo, nosotros tenemos que plantarnos firmes. No podemos estar con medias almas. No podemos ser de dos aguas, como decimos. En el griego es dos almas, que con una aceptan y con otra deniegan. No. Tenemos que mantenernos firmes, sea cual sea la situación. Y lo que Santiago nos dice, vean, cuando ustedes tengan un ataque del enemigo, tienen que mantenerse en una posición de que sea inmóvil. ¿Y lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. Porque la metáfora de Santiago representa al cristiano sometiéndose a Dios. Y para resistir, debemos de someternos a Dios. Porque cuando usted tiene cualquier situación difícil en su vida, y usted se sujeta a Dios, se somete a la autoridad de Dios, Dios toma la responsabilidad de acuerparlo, de estar con usted en medio de esa pelea. Pero tenemos que someternos a Dios. Pablo no está hablando, amados hermanos, de un demonio que se para enfrente de usted. No está hablando de eso. Está hablando del sistema que tiene controlado a este mundo, que ha influenciado a este mundo con vicios, con maldad. Y nosotros nos encontramos en medio. Usted y yo estamos en medio. Por esa razón nosotros debemos de mantenernos firmes, no movernos de un lado para otro y tener un criterio propio para saber discernir qué es lo que es de Dios y qué no es de Dios. Es ahí donde nosotros debemos de plantarnos firmes, para no dejarnos influenciar por las acechanzas del enemigo. Por lo que Santiago nos dice, por esta actitud mundana que ustedes les dice a ellos, ustedes han tenido y algunos todavía tienen, la única manera en la que ustedes tendrán victoria en toda la influencia corrupta de este mundo es solamente bajo el sometimiento a Dios y a su palabra. Acordémonos, Santiago le está escribiendo a aquellos, pero también la iglesia del Señor hoy en día cojea también de las mismas cosas. Es el tendón de Aquiles de la iglesia hoy en día. Y por eso la enseñanza, aunque es para aquellos, pero también es aplicable a nosotros a través del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios el que va a trabajar en cada uno de nosotros y va a hacernos ver de qué pata cojeamos o por dónde mastica la iguana. Poniéndonos siempre en una posición de resistencia contra el enemigo, a no darle ventaja. La tercera parte del versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo. La palabra diablo en griego es diabolos y significa calumniador, adversario, oponente. En el Nuevo Testamento la palabra diablo aparece 37 veces y los escritores de la Biblia lo llaman de diferente manera para mostrarnos
cuáles son las manifestaciones. Por ejemplo, lo llaman el maligno. En 1 de Juan 5:19. Lo llaman el tentador. 1 de Tesalonicenses 3:5. Le llaman el homicida. Juan 8:44. El mentiroso. Juan 8:44. El adversario. Primera de Pedro 5:8. Hay más todavía, ¿verdad? Maligno se refiere a que todo lo que hay dentro de él es maldad, pura maldad. Y no puede salir nada de él que sea bueno. No puede salir, no hay nada bueno dentro de él. Solo maldad. Mentiroso, la Biblia dice que es padre de mentira. ¿Usted lo cree? ¿Verdad? Aquí no es lo que yo diga. Yo únicamente estoy trazando el estudio de lo que Santiago dice. En otras palabras, yo estoy siendo portavoz de Santiago en esta tarde. Yo le estoy diciendo lo que Santiago nos aconseja a nosotros. ¿Verdad? Ok, entonces, el adversario es un enemigo constante, que no se rinde, que nos acecha a cada instante para hacernos sucumbir, amados hermanos. Pero puede ser resistido. ¿Ok? Cuando nosotros nos sometemos a Dios, el diablo no puede con usted. Si usted se somete a Dios y a su palabra, el diablo no va a poder con usted. Y huirá de vosotros, dice. Quiere decir que efectivamente el diablo puede huir de un mortal como nosotros. Él siendo Lucifer, pero puede huir de usted. ¿Cuándo puede huir? Cuando nos sometemos a Dios. Porque cuando nosotros nos sometemos a Dios, la presencia y la llenura del poder del Espíritu Santo va a fluir de nosotros. Y nosotros vamos a tener la capacidad y la autoridad y el poder para declararle al enemigo lo que usted ya sabe, de que Él fue vencido en la cruz del Calvario, que Él no tiene parte ni arte con nosotros, porque fue vencido, fue destruido. Cuando el diablo tentó a Jesús, cuando le dijo, todo esto te daré, le presentan los reinos de la tierra, si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo Jesús? Le contestó con la palabra. Le contestó con la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Responderle a cualquier acechanza, a cualquier susurro en nuestros oídos. Nosotros debemos de citarle la palabra al enemigo. Cuando usted le cita la palabra, él se va. Porque con la palabra de Dios, él no puede, aunque la sabe mejor que nosotros, pero él no puede, porque cuando usted le cita la palabra, usted le está diciendo la verdad a él, y entonces él tiene que huir. Dice la Biblia de que el diablo huyó por un tiempo, y lo mismo hace con nosotros. Y espera, huye y espera otra oportunidad que nosotros le brindemos. Por eso hay ocasiones, amados hermanos, de que hay gente que oran para que el diablo suelte. Mire, se dice mucho esto y se ve. Nosotros necesitamos aprender a orar. Tenemos que aprender. Nosotros muchas veces en las liturgias dominicales ponemos a la gente a orar y le decimos,
ore por las necesidades de la iglesia. Y hacen unas oraciones que se van, brincan cercos, se van de una ciudad, se van de otra, y le están diciendo que un ejemplo, que le dicen que ore por las ofrendas, y oran por las ofrendas al final del verano, cuando ya oraron hasta por los muertos, porque no saben orar. Y algunas veces es porque no se les enseña, porque creen y han hecho de la oración una letanía. Vea, le llevaron a un pastor, a una señora, y le dijeron que las condiciones de ella. Entonces el pastor se preparó y empezó a orar por ella. Empezó a orar. La mujer, vamos a decir, se doblegó. ¿Pero qué pasó? El pastor empezó: demonio, suéltala. Demonio, suéltala. En el nombre de Jesús, suéltala. La mujer se fue tranquila. El pastor la encuentra al día siguiente, viviendo la vida loca como quería, haciendo sus torceduras como quería. La vuelve a traer la señora al pastor y le vuelve a decir: por favor, pastor, ore por ella, para que Satanás la suelte. Y ese día empezó a orar el pastor. Pero ya ese día ya no dijo: Satanás, suelta a esta mujer, sino que le dijo: mujer, suelta a Satanás. Porque ella se había agarrado más de Satanás y no quería dejar la vida que estaba viviendo. Muchas veces sucede en las iglesias cristianas, y por eso Satanás se ríe, se burla de nosotros. Porque muchas veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo declararle la palabra al enemigo. Por eso el creyente, con una actitud firme, no debe de vacilar, amados hermanos, de que primero que es cristiano, y no debe de vacilar que el Espíritu Santo de Dios está dentro de sí, que su nombre está inscrito en el libro de la vida. No debe de dudar que usted sabe dónde está parado. Allá en Inglewood, compañeros de trabajo nos invitaron porque ya era bastante la situación. Los gabinetes se abrían, se cerraban a medianoche, el ruidazo que hacían, los platos se movían y tanta cosa que había. Hasta que reconocemos el lugar donde estamos, para qué estamos allí, qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando usted, en una situación así, usted le declara la palabra a Satanás, él no va a resistir y él tiene que huir. Pero dije, debe de tener la seguridad que su nombre está inscrito en el libro de la vida, que usted sabe dónde está parado, usted sabe cuál es la relación que tiene con Dios para recibir la asistencia y el respaldo a través del Espíritu Santo. Porque un cristiano puede pararse, hermanos, y decirle al diablo, en el nombre de Jesús, y no pasa nada. Estos hermanos judíos, creyentes en Cristo, pero la vida que estaban viviendo, la vida moral que estaban viviendo,
no compaginaba con la vida espiritual, no compaginaba con los preceptos bíblicos de Dios. Entonces, por eso Santiago les está dando las herramientas. Usen esto, sean así, porque es la única manera como ustedes van a poder tener éxito y victoria contra el enemigo. Pero debemos de aprender a declarar la palabra de Dios para que el enemigo huya. Pero si usted no sabe enfrentarse en una situación así, el enemigo se va a dar cuenta y lo va a hacer dudar. Lo va a hacer dudar. Y eso es lo que usted no puede permitir, que él ponga aquí dudas a través de la reacción suya. Téngale respeto, no le tenga miedo, porque el que está dentro de usted es más poderoso que él. Pero debe de saber dónde está parado. Recordemos, el diablo es un enemigo derrotado y usted se lo tiene que decir. Juan capítulo 12, versículo 31. Usted le dice, yo sé quién eres, yo sé que estás derrotado. Yo sé que Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Tú no tienes arte ni parte en esto que estoy haciendo. Y en el nombre de Jesús, fuera. Pero muchos cristianos no quieren pasar por esas circunstancias, cuando esas circunstancias son bíblicas. Cuando el Señor en Marcos nos delegó la autoridad. No solamente nos delegó autoridad para orar por los alimentos o cuando se le quiebra una uña. No, nos delegó autoridad para que nosotros podamos proclamar y podamos declarar sanidad en los enfermos, reprender a los demonios. Pero muchos cristianos, mire, aquí Santiago nos da una enseñanza. Aquí no se trata de denominación. Muchos pastores han hecho el reprender demonios como una denominación y le ponen Pentecostés. Ellos le han dado el nombre. Estos son pentecostales. Santiago no está hablando de bautistas ni de pentecostales. Santiago está hablando a un pueblo que estaba lleno de mañas, que estaba en controversias internas dentro del templo. Y les está dando las instrucciones y las herramientas para usar para que puedan ellos tener victoria. Porque muchos bautistas creen que el orar por enfermos es para pentecostales. Un error fatal. Y por eso algunos están como están. Sí, amado hermano. Porque si usted no cree, si usted es de la denominación bautista, pero si usted no cree en que Jesús nos dotó con autoridad, dice, echarán fuera demonios. ¿Y usted cree que eso es solamente para los pentecostales? Entiérrese vivo, porque usted no sirve para nada. Ni el que lo instruyó tampoco. Porque la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos enfatiza que hemos sido capacitados para toda buena obra. ¿Cuántos de sus parientes tienen malicias? Están poseídos y usted duerme con ellos y no se da cuenta. Porque hemos hecho una religión más de los conceptos de la doctrina bíblica. Por eso es importante, amados hermanos, crecer espiritualmente. Y les dije la semana pasada y se lo repito, no son los años que usted esté sentado en una congregación, porque Dios quiere que crezcamos, no que envejezcamos. Muchos están como los elefantes, 30,
35 años sentado en la congregación y no pueden ni reprender una mosca porque no tienen autoridad. Es importante. La doctrina espiritual es importante y déjeme decirle que si usted no crece a través de la palabra, usted está en problema. Porque debemos de recordar esto. Usted no va a crecer únicamente con predicaciones. No va a crecer, amado hermano. Porque lo que hace crecer, lo que nos fortifica, lo que nos levanta en los momentos difíciles, la doctrina. Y si usted es ignorante de la doctrina, usted va a ser un cristiano pigmeo, más enano que los enanos. Porque no hay autoridad. La predicación es buena, es bíblica, nos motiva. Cuando estamos desanimados allí y una predicación, como que hay un refrigerio en nosotros, nos sentimos mejor, más animados, con más satisfacción, más gozosos. Se va a su casa con esperanza. Pero cuando llega a su casa, como no tiene nada que lo alimente, se desvanece nuevamente. Por eso nosotros necesitamos conocer la doctrina bíblica. Y eso es lo que yo hago con el estudio bíblico sistemático. Encontrar puntos doctrinales. Trato de explicárselo para que usted y yo podamos aprender y crecer fuertes en el Señor. Hay quienes dicen que la doctrina divide. Sí, la doctrina divide. Estamos de acuerdo. Porque por medio de la doctrina nosotros sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por medio de la doctrina nada más. No por la predicación. Especialmente si son predicaciones de los Salmos, de Juan 3:16. Dios es amor. ¿Y la doctrina? La enseñanza de la palabra. Así cualquiera. Es cómodo. Es cómodo. ¿Por qué? Porque todo tranquilo. Dios es amor. No hay nada que los motive. Debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados, amados hermanos. Pero no llame a su pastor. Usted, prepárese. Porque usted no sabe si en su casa hay alguien así. Pero usted, Colosenses 2:15, nos habla de la derrota que sufrió el enemigo y que despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí al pie de la cruz estaba usted y estaba yo. Por eso usted es victorioso. Usted es victorioso. Usted no puede pensar en ningún momento que usted es un cristiano derrotado, a menos que esto que está aquí lo haya hecho un lado y usted dependa únicamente de aquellas hojuelas de maíz el día domingo. Pero si usted aprende, usted discierne el contexto bíblico de la doctrina que Santiago nos da, usted va a crecer espiritualmente y se va a llenar de conocimiento. Por eso, si nosotros ejercitamos la palabra,
vamos a darnos cuenta de que la palabra de Dios funciona, amados hermanos, y el enemigo va a huir de nosotros. Pero debemos de saber y estar preparados contra los ataques de él. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es lo que el apóstol habla, el apóstol Pablo. Esto es lo que el apóstol habla que tenemos que hacer. Según este versículo, ¿cuál sería la ventaja del enemigo? ¿Cuál es la ventaja del diablo hoy en día dentro de las congregaciones? Le digo, la ignorancia. Esa es la ventaja que él usa y él toma contra nosotros, la ignorancia suya o la ignorancia de aquellos que no se someten a la palabra. Porque la ignorancia muestra falta de conocimiento y le da la ventaja al enemigo. Ahora, ¿cuál sería la ventaja nuestra? Reconocer la posición que nosotros tenemos en Cristo. O sea, la desventaja es nuestra ignorancia. Y Él toma ventaja de esa ignorancia nuestra. Porque Él sabe que nosotros no somos de lectura bíblica. Que nosotros seleccionamos las porciones, los versículos que hablan de esperanza, que hablan de amor, que hablan de paz, que hablan de quietud. Pero muchos le tienen miedo a Romanos, a Santiago, a Gálatas. Inclusive hay pastores que no se atreven a predicar ni a enseñar estos libros por temor a que las personas se resientan y se les vaya. Pero esos son los que dependen de la ofrenda, no de los que dependen de Dios. Nosotros debemos de estar seguros, saber que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a un reino de autoridad y de poder a través de la palabra declarada, diciéndole al enemigo lo que él es. ¿Cómo lo sabe, pastor? Jesús lo hizo. Cuando Satanás lo quiso tentar, ¿qué dijo Jesús? Escrito está, Satanás. Y el diablo huyó. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados hermanos. No ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Porque el enemigo nos susurra y nos dice: tú no sabes, tú no puedes conmigo. A ver, dime, ¿dónde dice esto y esto? Y empieza a temblar las manos y no sabe ni encontrarlo, ni con el índice de la Biblia. No cedamos, amados hermanos, a las tentaciones, porque Jesús no lo hizo. Por eso dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá a través de nuestra fe en Dios. Neguémonos a nosotros mismos. Recordemos que el enemigo está derrotado y él no podrá con nosotros. Aquí termino este punto. Regresando a Santiago, anteriormente hablamos de los problemas que tenía esta congregación. Los celos, los pleitos, las envidias, los egoísmos, características mundanas. Ahora, en los versículos 7, el medicamento que trae Santiago y las herramientas nos dejan ver, amados hermanos, de que únicamente usando la palabra podemos nosotros eliminar las actitudes, los momentos conflictivos para hacer las cosas mundanas. La sumisión a Dios y a su palabra. Versículo 8.
Santiago continúa aplicándonos el medicamento. Y Santiago dice, aquí tienen lo que ustedes necesitan. Esto es todo lo que ustedes necesitan. Úsenlo, practíquenlo. Y van a ser victoriosos. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser ya? Porque Isaías capítulo 1 versículo 18 dijo, venid a mí, venid luego y estemos a cuenta. Es urgente, no es para sécula seculó, no es cuando usted piense, no es cuando usted se sienta animado, no es cuando usted necesite algo. El Señor dice, venid y estemos a cuentas. Ahora, ahora. ¿Por qué? Porque en la tardanza del pecado es malo, hermano. Entre más nosotros nos tardamos en ponernos a cuentas con Dios, ya el diablo ha empollado sus huevos en nosotros. Y no hay excusa para nosotros como cristianos no arreglar nuestras cuentas con Dios, a menos que usted quiera seguir pecando. La Biblia dice, cercano está el día a todos los que le invocan de verdad, de corazón limpio, de corazón puro. Y Hebreos 4:16, acercados confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe. Purificad vuestros corazones de la mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua. No está hablando literalmente, está hablando. Lo que Santiago está haciendo aquí es de que está hablando a los creyentes que estaban apartados de Dios, que aunque iban a la iglesia y tenían una conducta mundana, el llamado que Santiago les hace, apartaos, se sienten ofendidos cuando Él les dice, pecadores. Vea, se sienten ofendidos, se ofendieron cuando Él les dice pecadores. Y lo que Santiago está tratando de hacer es tratar la manera de despertar la conciencia de ellos. Porque cuando Él dice judíos pecadores, para ellos los pecadores éramos nosotros los gentiles. Ellos no. Ellos, porque conocían las reglas de Dios y a través de Moisés conocieron a Dios, ellos consideraban de que eran buenos, que no había ningún inconveniente en ellos, que los pecadores éramos nosotros. Y vea, Gálatas capítulo 2 versículo 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y cuando Santiago les dice, pecadores, se sintieron mal, se quebrantaron. Por eso al decirle pecadores, Santiago está tratando, dice, de despertar la conciencia, de decirles, reconozcan su pecado, ya les revelé el corazón, ya les extendí el medicamento, pero necesitan aplicárselo, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Limpiad las manos. Esta expresión tiene dos significados. Es literal, pero Santiago no está hablando literalmente, está hablando del significado. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. A esa limpieza de manos se está refiriendo el apóstol Santiago. O sea, que tienen que sentir para Dios, tienen que tener un sentir para Dios de dejar las cosas del mundo. Purificad vuestros corazones. Del griego es amnisio, que significa una purificación moral. Y el versículo 9 dice, este versículo, para los judíos, lo hacía pensar en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 3, que dijo, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Amados, el bálsamo para nuestras acciones, para nuestra vida, fuera de contexto en la palabra, lo tenemos. Santiago nos explica paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Y es únicamente buscar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Refugiarnos en Dios. Someternos a Dios y a su palabra. Procure esta semana practicar el sometimiento a Dios y a la palabra de Dios. ¿Cómo va a someterse a la palabra? Escudriñela, léala. Y Dios, a través de su Espíritu, va a velar sus ojos, su cortina, y va a ver espiritualmente los versículos en los cuales Dios quiere que usted aprenda. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a retirarnos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, tu palabra ha sido expuesta. Que tu Espíritu Santo, Señor, la atesore en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sea tu Espíritu quien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Ayúdanos, oh Dios, a entrar en el entendimiento. Ayúdanos, oh Dios, a aprender a estudiar tu palabra, para que por medio de ella, Señor, alcancemos la madurez y el crecimiento. Y de esta manera, Señor, mantenernos firmes bajo cualquier acechanza del enemigo, porque sabemos que nos has dado autoridad, nos has dado el poder, pero necesitamos refugiarnos, necesitamos, Señor, buscar de tu palabra. Padre, bendice a cada uno de los que han conectado, de los que van a escuchar el mensaje, bendícelos grandemente y fortalécelos, Señor. Y gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.